Eh, Bienvenidos a nuestra sesión académica mensual de 27 de marzo del 2026. En esta ocasión tenemos una mesa redonda eh, con actualidades sobre BPH y tenemos aquí al doctor Zafra, que nos hará el honor de presentar a nuestros invitados de la mesa redonda que vamos a tener el día de hoy. Bienvenidos a todos. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos los presentes. Es un honor darles la bienvenida a esta mesa redonda, como decía el doctor León, actualidades sobre el VPH. El virus del papiloma humano, o VPH, no es solo una infección más. Según la Organización Mundial de la Salud, es la infección de transmisión sexual más frecuente en el mundo, afectando a más de 80% de las personas sexualmente activas en algún momento de su vida. Aunque la mayoría de las infecciones son asintomáticas, su persistencia es la causa principal de casi el 100% de los cánceres del cervicouterino, además de otros tipos de cáncer en hombres y mujeres. A pesar de que hoy contamos con herramientas de prevención altamente efectivas como la vacunación, y también con pruebas de detección temprana como el PCR o la PCR y el Papa Nicolau, la desinformación sigue siendo una de nuestras mayores barreras. Es por eso que hoy nos acompañan tres distinguidos médicos que desde su experiencia nos compartirán información relevante para nuestra práctica médica diaria. Voy a permitirme leer un breve resumen de su currículum vitae de cada uno de ellos. La doctora Jacquelina Aguillón Roa egresó de la Facultad de Medicina de la UAC, hizo la especialidad de pediatría en el Hospital de Niño y la Mujer, avalada por la Facultad de Medicina de la Universidad del Estado de México. Hizo una subespecialidad en alergia e inmunología en el Instituto Nacional de Pediatría, avalada por la UNAM. Y está adscrita a la Coordinación General de Servicios de Salud del Estado de Querétaro en programas de apoyo en primer nivel de atención. Por otra parte, la doctora Olga Jerezano de la Rosa es egresada como médico cirujano por la UNAM, citopatóloga por el Instituto Politécnico Nacional, colposcopista por la ENEP Zaragoza, dependiente de la UNAM, es maestra de desarrollo humano por el Instituto Desafío. Tiene 30 años de su vida personal y profesional dedicados al programa de prevención del cáncer de la mujer. Por otra parte, el doctor José Hernán del Valle Jiménez es ginecobstetra, egresado del Hospital de Ginecobstetricia número 3 del Centro Médico Nacional La Raza del IMSS. Está certificado por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Cuenta con diplomados en colposcopía, en patología de la vulva, en laparoscopía ginecológica avanzada, en histeroscopía diagnóstica y quirúrgica y en climaterio. Tiene adiestramiento en urología ginecológica por parte del IMSS en Querétaro. Fue expresidente del Colegio de Médicos Especialistas en Ginecología y Obstetricia de Querétaro, filial Colegio Médico de Querétaro. Es director médico del Centro Colposcópico de Querétaro, así como profesor de la especialidad de Ginecología y Obstetricia del Hospital de Niño y la Mujer de la Secretaría de Salud de Querétaro, miembro de la Sociedad Española de Ginecología Estética Regenerativa y Funcional y profesor de la Federación Mexicana de Colegios de Ginecobstetricia. Y este es un breve resumen, tienen mucho más currículum y experiencia y me daremos el tiempo para el inicio de la sesión. Le vamos a pedir a la doctora Olga Jerezano de la Rosa si nos puede compartir su experiencia a través de una presentación, por favor. Claro que sí. Me pasan la primera, por favor. Bueno, pues vamos a hablar
El título de mi presentación es La detección ha cambiado miles de historias. ¿Sí pueden ver la presentación? No, No. No se observa la presentación. solamente el cartel. A ver, se me hace que se quedó pasmada. Denme un segundo. Un segundo. Voy a volver a compartir. A ver. No sé si ahí ya la vean correr. No, No. ¿No está corriendo? no. No. Mm, denme- a ver, a ver, a ver. ¿Me pueden decir qué observan para poder saber qué están viendo? Ya se ve, Jackie, ya se ve la primera. A ver, ahí va corriendo. Ya. ¿Sí? Ya, ya. Gracias. La que sigue. Bien, cada 2 minutos muere una mujer por cáncer de cuello de la matriz en el planeta. Mueren más mujeres en países en vías de desarrollo. Lamentablemente, hoy por hoy seguimos considerando el cáncer de cuello de la matriz como un cáncer de la pobreza. En México, cada 2 horas una mujer muere por este cáncer y es un cáncer 100% prevenible y curable. Sin embargo, en el 2018, en la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud, se dieron presencia a todos los actores y quedaron de acuerdo en que para el 2030 podrían erradicar el cáncer del cuello de la matriz del planeta, con unos pilares muy sencillos, al parecer, y como neumotecnia sería 90, 70, 90, el 90% de las mujeres, perdón, el 90% de los niños y niñas vacunadas, 70% de las mujeres con una prueba de detección de alta sensibilidad como sería el PCR de BPH y el 90% de las mujeres con lesiones precursoras o cáncer que pudieran ser atendidas. Para esto pensaban que en el 2030 todos los países que formamos parte de la Organización Mundial de la Salud podríamos lograrlo. Hoy por hoy sabemos que solo van a poderse permitir ese lujo los países del primer mundo, como Australia, Finlandia, Islandia. Nosotros no lo vamos a alcanzar. Sin embargo, estamos trabajando arduamente para abrir una brecha, para evitar que en el año 21-20, que ninguno de los que estamos aquí estaremos presentes, puedan disminuir o más bien evitar la muerte de 62 millones de mujeres en el mundo. La que sigue. Les traigo ahora una gráfica, un comparativo de tasa de mortalidad por cáncer de mama y cáncer de cuello de la matriz del 2010 al 2025 y ustedes podrán ver que nuestra tasa de mortalidad no ha variado mucho en estos últimos 15 años. La tasa inicia en el 2000, en el 2010 con 11.61 muertes por cada 100,000 mujeres en el estado de Querétaro y ahora alcanzamos 8.29. Sin embargo, una de las indicaciones es que para que nosotros podamos empezar a hablar de erradicación, tenemos que llegar a una tasa de mortalidad del 4 por cada 100,000 mujeres de 25 años y más. La tasa nacional es de 11. La que sigue, Jackie. El virus del papiloma humano es la causa del cáncer de cuello de la matriz. Sin embargo, el virus de papiloma es necesario, pero no es suficiente. La gran mayoría de las mujeres que tienen esta infección nunca van a presentar cáncer. La que sí. Necesitamos otro tipo de situaciones que favorezcan que esta infección de virus del papiloma humano a lo largo de los años puedan llegar a una lesión cancerosa. En esto tiene que ver el sistema inmunológico, la genética, la edad, eh,
la situación hormonal. Sin embargo, sí sabemos, y lo vuelvo a repetir, que el BPH es necesario, pero no suficiente. La que sigue. Conocemos más de 200 tipos de virus de papiloma humano. 30 de ellos están relacionados con la transmisión sexual y pueden infectar área genital, por ejemplo, la piel, de escroto, de pene, la región perianal, el ano de hombres y la región orofaringea. Y en mujeres sabemos que el revestimiento de la vagina, el pubis y por supuesto el cervix. Es una enfermedad que se considera un problema de salud pública. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque han iniciado algunas investigaciones en el CAPACIT para poder de alguna manera detectar el virus de papiloma humano en la región anal y ver cómo esta enfermedad también ha ido en incremento, sobre todo en hombres que tienen sexo con hombres. De estos, 12 tipos se han asociado con lo que nosotros llamamos oncogénicos o de alto riesgo, como es el 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58 y 59, y evidentemente limitado en 68 y 73. Entonces, hoy sabemos que en Querétaro el virus más prevalente es el pool de alto riesgo. La que sigue, por favor. Esta gráfica me gusta mucho porque podemos nosotros de alguna manera concientizarnos de que si bien 8 de cada 10 mujeres que inician vida sexual pueden tener el virus y es una infección frecuente en las mujeres que inician vida sexual, si ustedes se dan cuenta, el VPH va disminuyendo con el paso de los años gracias al sistema inmunológico de la mujer sin la intervención de ningún médico. Sin embargo, el paso de los años está asociado a una prevalencia mayor del VPH y por ende empiezan a haber más casos de cáncer cervical a partir de los 30 a 35 años. La que sigue. Estamos viendo aquí cómo se comporta la historia natural del cáncer de cuello de la matriz y vemos que desde una primoinfección puede regresar el 60% de esas infecciones sin ninguna ayuda de ningún médico en 2 a 3 años. Vemos que de un NIC1, una tipia, a un NIC2 o NIC3, incluyendo el carcinoma in situ, hay una progresión apenas del 15% en 3 a 4 años. Y de estos carcinomas in situ, o NIC2 y 3, a un cáncer invasor pueden progresar solo del 30 al 70%. La que sigue. Y aquí nosotros estamos haciendo dos comparativos. Uno desde las citologías anormales, desde la clasificación Bethesda, cómo pueden progresar desde una tipia a una lesión, que puede ser una lesión escamosa intraepitelial de bajo grado, a una lesión escamosa intraepitelial de alto grado. Sin embargo, si nos damos cuenta, realmente la historia natural nos favorece porque es muy lenta la progresión de un ascus a un bajo grado o un de alto grado. Y aquí estamos viendo a través de la clasificación de Richard cómo es la progresión de una neoplasia. La que sigue, por favor. Nosotros ya tenemos los casos esperados y sabemos que de la gran cobertura que nosotros tenemos a través, por ejemplo, de virus de papiloma humano, de una citología convencional, de una citología de base líquida, que el índice de positividad va a cambiar de acuerdo al estudio. Por ejemplo, en PCR de VPH esperamos que el 15% de las mujeres que han sido tamizadas sean positivas a VPH. Sin embargo, a lesión intraepitelial de bajo grado por la citología complementaria o citología en base líquida, solamente va a ser aproximadamente el 3%, y de estas para llegar a cáncer sería 1%. La citología complementaria que nosotros utilizamos después de una prueba de PCR de VPH es de mayor sensibilidad porque nos permite de alguna manera a través de estos procesos eliminar todo aquello que nos pueda dificultar ver los cambios citomorfológicos de las células. Entonces, esto favorece la sensibilidad a través de los procedimientos del laboratorio de citología. Los casos esperados ya nosotros podemos proyectarlos en el tiempo. La que sigue, por favor.
Y aquí vemos un esquema que nos permite hacer un comparativo desde la clasificación Bethesda y desde la clasificación de Richard y Regan de un epitelio normal a una lesión de bajo grado, una lesión de alto grado, o bien esta parte de cuando inicia la infección a través de un condiloma, una displasia leve, un NIC1, displasia moderada NIC2 o displasia severa NIC3. Y estamos viendo cómo inclusive de alguna forma esquemática empiezan a invadir el tejido conectivo. La que sigue. Sin embargo, si bien hablamos ahora un poco del virus del papiloma humano, tendríamos que tener también un marco conceptual de los determinantes sociales de la salud. Ya les dije al inicio que siempre se ha considerado el cáncer de cuello de la matriz como un cáncer de la pobreza, de aquellas mujeres que han tenido menor acceso a la información. Y entonces, todo esto que ustedes ven en este pequeño cuadro sociales en esta enfermedad tan importante, desde las políticas públicas, desde la ocupación de la paciente, desde sus ingresos, esta parte de los factores psicosociales, los factores conductuales, los biológicos, que hacen que de alguna manera tengamos que orientar la atención de la salud, por ejemplo, a las poblaciones de menor accesibilidad. La que sigue, por favor. Y estos son los factores que pueden ser modificados y no modificados. Definitivamente la infección no es modificado, pero hay algunos factores personales o antecedentes reproductivos o estilos de vida o determinantes sociales que sí pueden ser modificados en el tiempo. La que sigue. Aquí de alguna manera les resumimos todos aquellos factores que facilitan que una mujer pueda presentar cáncer de cuello de la matriz. Ustedes ya lo conocen, no vamos a ser repetitivos, pero sí quiero hablar es que el 17%, más bien, que el riesgo de una infección de virus de papiloma humano aumenta hasta el 17% si se tiene otra pareja sexual. Y también es muy importante pues recordar que las mujeres que viven con VIH tienen hasta 6 veces más posibilidad de tener cáncer de cuello de la matriz. La que sigue. Los determinantes en salud personales tienen que ver desde antes de que nosotros nacemos, desde quiénes son nuestros padres, de dónde venimos, dónde crecemos, dónde vivimos, dónde trabajamos, dónde envejecemos, porque ciertamente hay condiciones que impiden que la mujer sea informada o que lleguen a ella todas las detecciones que nosotros tenemos, por ejemplo, en la Secretaría de Salud. La accesibilidad es uno de los determinantes quizás de mayor inconveniente y también los coeficientes de adversidad propios de cada una de las mujeres. La que sigue, por favor. Y esta foto quise traérselas porque en todas las programas de salud, todos los programas de atención preventiva, se hacen esta pregunta a los grandes epidemiólogos. ¿Para qué tratar a la población y devolverlas luego a las condiciones de vida que las enferman? Definitivamente el contexto en esta enfermedad, en el cáncer de cuello de la matriz, es muy importante. La que sigue. Tenemos otro factor que se ha ido modificando. Antes, si ustedes recuerdan, hace 30 años, la pirámide poblacional era totalmente diferente, por eso le llamábamos pirámide. Sin embargo, ahora parece un panqueque porque cada vez las mujeres se envejecen más por esta parte de pues la tecnología, la esperanza de vida ha aumentado, las mujeres tenemos una esperanza de vida hasta de 79 años, que no es igual que la de los hombres, que es aproximadamente 72. Entonces, a mayor edad, más posibilidad de cáncer de cuello de la matriz, la que sigue. Y el Papa Nicolau ha sido una prueba que nos ha acompañado casi por un siglo. Y es una prueba sencilla, práctica, que la mayor parte de las mujeres la conocen, económica, rápida, bien aceptada por la población, pero es bien importante que reconozcamos que es una prueba importante pero imperfecta. Casi en manos bien adiestradas, bien habilitadas, con una buena toma, con un procesamiento de la muestra, con buenos citotecnólogos, podríamos decir que su sensibilidad alcanza
que no se compara con la de usando en la Secretaría de Salud hoy por hoy. Esas creo que no pasa la que sigue, Jackie. Bien, en este esquema que les presento ahora, hacemos un comparativo en el tiempo de medicina preventiva primaria, secundaria y terciaria. Y nos damos cuenta que tenemos en las diferentes fases de la prevención indicaciones muy precisas. Ya Jackie nos hablará de la vacunación, de la información, de la capacitación, que por ejemplo es lo que estamos haciendo en este momento con ustedes, la secundaria donde entran todas las detecciones y la prevención terciaria donde pues ya lamentablemente tienen que entrar algún tipo de cirugías y otros tratamientos, inclusive cuidados paliativos. Y aquí lo ponemos en el tiempo, porque es bien importante que reconozcamos que nuestras normas oficiales hoy por hoy han considerado todas estas medidas y estos grupos etarios para poder poner al alcance de las niñas la vacunación, de las mujeres de 25 a 29 años, la citología convencional, mujeres de 30 a 64 años, este PCR de BPH. La que sigue, por favor. Y pues quise hacer un pequeño, pues, ¿cómo decirles? Recordatorio de aquellos hombres y mujeres que empezaron a trabajar con la detección, como fue la doctora Julieta Calderón de Laguna en los años 50, el doctor Eliseo Ramírez, que se considera que antes de George Papanicolaou pudo empezar a estudiar los cambios citomorfológicos por cuestiones hormonales que acontecían en la vagina de las mujeres. Tenemos aquí a la doctora Cisneros, que 50 años de su vida ha dedicado a las detecciones, la doctora Raquel Espinosa, hay que decir de Pati Alonso, desde el Hospital General de México, a la doctora Nubia Muñoz, a la doctora Nasira, que su vida la entregó a la capacitación de personas que se iban a dedicar a la citología. La que sigue, por favor. Y pues solamente para terminar con Harold Schulhausen, que gana el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en el 2008 por haber descubierto la asociación del virus de papiloma humano con el cáncer de cuello de la matriz, porque aunque ustedes no lo crean, casi un siglo antes pensábamos que el causante del cáncer de cuello de la matriz era el herpes simple tipo 2, porque se veía que cada vez que encontrábamos una mujer con cáncer de cuello de la matriz estaba asociado. Lo que sucede es que era demasiado frecuente, entonces empezó a pensar que este era el causante. El doctor Harold Schulhausen gana el premio Nobel con los descubridores del virus de inmunodeficiencia humana. Y él se atrevió a decir en el 2009 que podía erradicar este cáncer del planeta si podía de alguna manera evitar que la mayor parte de las mujeres pudieran llegar a cáncer tratando las lesiones precursoras. La que sigue, por favor. Unámonos a este gran esfuerzo de erradicar el cáncer del cuello de la matriz por un futuro sin cáncer en el mundo. La que sigue, por favor. Y bien, con lo que estamos haciendo ahora con vacunación, no todos los niños, tamizajes actuales que a lo mejor no tengan ese grado de sensibilidad, nosotros estaríamos manteniendo esta tasa de mortalidad del 8 por cada 100,000 mujeres de 25 años y más. Sin embargo, si nosotros la vacunación la ponemos más intensiva, así como los tamizajes a través de una prueba de gran sensibilidad, podemos lograr ir disminuyendo esta tasa de mortalidad año tras año. La que sigue, por favor. Su historia de cada una de ellas también es nuestra historia. La que sigue, Jackie. Seamos el cambio que queremos ver en el mundo. La que sigue.
más allá de nuestra vida biológica, podemos empezar ahora mismo a trabajar para que menos mujeres mueran por este cáncer. Y esa mujer que necesita la atención, que necesita esa detección, tiene que ser nuestras hermanas, tiene que ser nuestras hijas, nuestras abuelas, nuestras madres. Tenemos que ser una sociedad que coopere. La que sigue, por favor. Y algo que tenemos que tener muy presente es que tenemos que evitar, eh, por ejemplo, comidas no adecuadas, recordar el plato del buen comer, dormir bien, hacer 150 minutos de ejercicios a la semana, estar cerca de personas que nos quieren y sobre todo evitar drogas recreativas, el fumar, el alcohol. Y todo esto va a favorecer nuestro sistema inmunitario y va a disminuir los procesos inflamatorios que favorecen los cánceres. La que sigue, Jackie. Solamente por caminar, nosotros si pudiéramos caminar 40, 50 minutos diarios, podríamos hacer síntesis de osteocalcina para prevenir la ansiedad, la depresión, retardar la pérdida de la memoria, favorecer el aprendizaje espacial, aumentar la sensibilidad a la insulina en músculo, hígado, tejido adiposo, incrementar nuestra energía, incrementar la secreción de insulina y la testosterona, solo si camináramos de 40 a 50 minutos diariamente. Y pues bueno, yo les agradezco mucho su atención. Gracias. Muchas gracias, doctora Jerezano. Le pedimos a la doctora Jacqueline Aguillón, por favor, su participación. Muchas gracias, muy buenas noches a todos y todas. Gracias por la invitación. Bueno, yo les voy a hablar de la vacuna. En un momento, porque creo que conmigo ya se puso no queriendo. Ok, vamos a entrar en tema. Digo, la doctora dio un pasaje por la historia del VPH, cómo se presenta, y esto creo que todo esto ya quedó muy claro. Ya escuchamos que el VPH puede ser el responsable del 99% de los casos de cáncer cervicuterino, sobre todo por los genotipos 16 y 18, y entonces pues obviamente la vacuna va a ir dirigida en este tema. Recordemos, y lo dijo muy bien la doctora, el cáncer cervicuterino hoy por hoy es la segunda causa de muerte en México y nos puede causar hasta 300,000 muertes por año. Entonces, sí tenemos corresponsabilidad la población, los médicos, en estar haciendo lo que nos toca, ¿no? Y lo que está a nuestro alcance. Entonces, entrando en el tema de vacunación, pues digo, principalmente vamos a hablar de la vacuna no navalente, pero bueno, voy a dar un poquito de resumen de varias situaciones. Sabemos que en el mundo existen al menos 3 vacunas: bivalente, cuadrivalente y nonavalente, y esto es por pues, los serotipos que incluye. Hablando específicamente de la vacuna nonavalente, que es la que tenemos actualmente en México, y pues la que está, pues así que la que tiene más serotipos o abarca más serotipos. Bueno, pues esta vacuna va a abarcar los oncogénicos principales que se observan en las mujeres que son causales de cáncer, que es el serotipo 16 y 18, y el pool de alto riesgo, en el caso de Gardasil, abarca 31, 33, 45, 52 y 58. Aquí recordemos, y como lo dijo la doctora, en Querétaro, pues al menos en 2024 a 2025 se hicieron alrededor de 20,000 pruebas de BPH, de PCR en Querétaro. O sea, se abarcaron alrededor de 20,000 mujeres, y en esta se observó que en Querétaro no hay esta prevalencia de 16 y 18, sino hay más bien prevalencia de pool de alto riesgo. Entonces, eso es importante, y la vacuna, bueno, pues protege a estas mujeres, ¿no? Recordemos que las variantes 16 y 18 son las que están relacionadas con verrugas, y bueno, estas también nos va a proteger esta vacuna. Ajá. Esta vacuna nos logra proteger hasta el 90% de los cánceres cervicales. Entonces esto pues va a ayudar en el futuro a disminuir la mortalidad por esta causa. Hoy por hoy sabemos que no se debería de morir ninguna mujer por cáncer cervicuterino, ya que es totalmente prevenible, al contrario, por ejemplo, de cáncer de mama, ¿no? Que pues va a ser más bien de diagnóstico oportuno. Tenemos una alta eficacia en la vacuna, se observan en los estudios hasta el 90% para las lesiones. Es muy segura. Ahorita les voy a hablar un poco de los ESAVIS, pero en general es una vacuna bastante segura, y esto es importante que lo conozcamos como médicos, porque cada vez hay más personas antivacunas y nos llegan
pues unas situaciones que leyeron, que vieron en el internet, y tenemos que estar seguros de lo que estamos diciendo. Entonces es una vacuna que está estudiada, que está aprobada y que es bastante segura. Está mal que a veces he escuchado por decir a algunas enfermeras que nos dicen, es que no produce nada. No, yo creo que todas las vacunas, como todos los fármacos, pueden tener algunas reacciones adversas, pero eso no las hace inseguras, simplemente son reacciones adversas que normalmente son leves. Es muy importante que lo conozcamos y bueno, y que observemos y que aparte le digamos a la población, pues el impacto que va a tener en la reducción de lesiones, de infecciones y obviamente del cáncer. ¿Qué es lo que se está haciendo en México? Bueno, en México pues se está haciendo campañas actualmente desde octubre del 2025. Secretaría de Salud a nivel federal y obviamente ya hacia todos los estados decidió que la vacuna que antes se aplicaba solamente en las niñas se empezara a aplicar en niños y niñas a partir de los 10 años. Si bien sabemos que es una vacuna que se puede aplicar a partir de los 9 por... ¿cómo le llamamos? Por una meta pues, con salud pública, lo que se decidió es que se iniciara como para hacer una cuestión homogénea, que se vacunaran a las niñas y a los niños de los 10 años que estuvieran en quinto año. Entonces, puede ser, o a partir de los 10 años, puede ser que estos pequeños estén ya en quinto y tengan 11 y también serán vacunados. Aquí actualmente se aplica una dosis única. Hay estudios que ahorita voy a mencionar verifican que esta dosis es adecuada. La verdad es que los países desarrollados tienen una cobertura de prácticamente el 80% y los países en desarrollo pues un 20%. Ahorita pues nosotros la verdad es que nos hace falta mucho porque esta indicación de vacunar a los niños y a las niñas pues prácticamente todavía no lleva ni un año. Entonces yo espero y tengo fe en que pues obviamente avanzando con cada año de vacunación y mejorando las coberturas, pues seguramente vamos a ver reflejado en un futuro esta acción, ¿ok? Pues se recuerden que esta vacuna es gratuita y pues prácticamente actualmente es accesible en todas las unidades de salud y bueno, obviamente en las unidades privadas que así lo decidan los pacientes o los familiares. Hay diferentes indicaciones, dependiendo de dónde lo busquen, dónde lo lean, pero bueno, algo que quiero que quede claro es que la vacuna es segura a partir de los 9 años. Hay recomendaciones internacionales y hay recomendaciones en México, pero bueno, ya dijimos, una vacuna, ejemplo, un paciente que busca la vacuna a nivel privado, la puede aplicar a partir de los 9 años sin ningún problema. Hay los lineamientos, antes se decía que pues se tendrían que aplicar las 3 dosis, sin embargo ahora basado en estudios se observa que si la aplicación de la primera dosis está entre este grupo etario, entre los 9 y los 14 años, con una dosis es suficiente. A partir de que avanzamos con la edad, se recomiendan 2 dosis y hasta 3 dosis en mujeres adultas. Hay un estudio muy interesante que salió en el 2025, en diciembre del 2025, o sea, realmente está casi nuevecito, del New England, donde se hicieron un estudio en una muestra en niñas de aproximadamente 20.330 niñas entre 12 y 16 años, y se llegó a la conclusión que no había una diferencia real entre aplicación de una dosis y 2 dosis. Entonces, estamos hablando obviamente de niñas pues que todavía no están expuestas a vida sexual y esto es importante porque muchas veces a mí me cuestionan, porque estoy muy relacionada con el tema de vacunación, por qué no se están poniendo las 2 dosis a nivel del sector público. Pues bueno, ya hay evidencia que justifica tener solo una dosis y yo les voy a decir, hasta hace menos de un año se estaba aplicando solamente a las niñas, hoy podemos decir que se está aplicando a niños y niñas, entonces creo que es un avance bueno. Algunas pacientes en la medicina privada me dicen, yo prefiero ponerle 2 dosis a mi hija o hijo, pues está perfecto también, ¿no? No hay una contraindicación de poner 2 dosis. Si me preguntan por qué es mejor esta dosis a esta edad, bueno, aparte del tema del inicio de vida sexual, la verdad es que los niños, recuerden que este avance del sistema inmunológico ocurre en los primeros años, entonces los niños logran una memoria inmunológica a largo plazo cuando se vacunan en estas edades. Entonces ya quedamos que en el sector salud se está aplicando una dosis a partir de los 10 años, quinto año de primaria, y en las niñas a partir de los 10 años y hasta los 14. Aquí sí, todavía hoy la indicación es niños 10 y 11 años, niñas 10 y hasta 14 años.
A partir de los 14 o más, 15, ya se recomiendan las dos dosis. En los esquemas es cero, o sea, se aplica el día de hoy, se considera la dosis cero y se puede aplicar la siguiente dosis o el refuerzo a los 6 o antes del año de que haya pasado la primera dosis. En el caso de las recomendaciones para las mujeres adultas, bueno, se recomiendan las tres dosis que se aplican en el esquema 0, 2 y 6 meses. Hasta este momento sigue siendo esta la recomendación. Puede ser que haya algunos cambios. Bueno, estaremos atentos a esto. Y bueno, sabemos que ya quedamos claro que la vacunación va a reducir significativamente la incidencia de infecciones por VPH. Esta vacuna es muy segura porque recuerden en las clasificaciones de las vacunas hay vacunas de virus vivos atenuados, como el caso, por decir, de la vacuna de sarampión, y en este caso tenemos una vacuna que es una vacuna recombinante. Recuerden que las vacunas recombinantes solo tienen partículas, antígenos específicamente, que no van a ser capaces de producir la enfermedad y entonces lo hace altamente segura en pacientes con algún tipo de inmunosupresión porque sabemos que no va a activarse el virus, ¿no? Solamente va a producir una respuesta inmunológica. Esta es una vacuna que va a producir una respuesta doble, que es una respuesta a nivel del linfocito T y a nivel del linfocito B, y entonces va a ser una activación de las vías de los linfocitos cooperadores y una vía a través de los linfocitos B para producir anticuerpos de memoria. Normalmente está relacionada en los estudios que no produce pues efectos teratógenos, se puede utilizar en la lactancia, no hay alteraciones reales de la fertilidad, perdón, porque esto es algo que, no sé si recuerden que hace años cuando empezaron las campañas de vacunación de VPH, muchas personas decían que las estaban vacunando a las niñas pues para esterilizarlas, ¿no? Pero bueno, eso es un tema que se hacen mitos en la población y bueno, pues tenemos que estar seguros que esta vacuna pues no va a producir ninguna de estas situaciones. Y entonces ya como les había dicho, pues está muy recomendada en pacientes con algún tipo de inmunodeficiencia. Entonces va a haber un decremento importante en las infecciones por los virus que son precancerosos, también de los de bajo riesgo y pues por lo tanto va a disminuir los riesgos de lesiones precancerígenas y pues obviamente de la evolución a cáncer. Quiero hablarles rápidamente de los ESAVIS. Recordemos que todas las vacunas pueden tener eventos asociados a vacunación, ya sea por el tipo de aplicación o por la propia vacuna. Todas las vacunas tienen y pueden producir algo. Aquí les marqué con algunas estrellitas para que no se nos olvide cuáles son los efectos más comunes. Entonces, por lo tanto, es una vacuna que realmente tiene muy pocos efectos secundarios. Los más frecuentes, pues, puede ser dolor de cabeza, mareo, a veces náuseas, puede haber obviamente dolor en el sitio de inyección, si es una vacuna que si se la han aplicado, sí produce un poco de dolor a nivel de la aplicación, y eritema. El resto de los síntomas, en realidad, son síntomas que no se producen de forma tan frecuente y pocas veces lo refieren los pacientes. Obviamente siempre habrá algún paciente que, pues, bueno, pueda presentar alguna alteración más grave, pues tendremos que darle seguimiento. Muchas veces las reacciones adversas graves de una vacuna tienen que ver con el sistema inmunológico del paciente y no tanto por la vacuna, ¿ok? Bueno, entonces ya hablamos del impacto, hablamos de las estadísticas y de todas las políticas que se están haciendo en salud pública. Entonces, para mí es un aplauso estar haciendo actualmente esta vacunación en niñas y niños. Esperemos pues ir avanzando cada vez más con la población. Tal vez después pudiéramos abarcar a otras edades que pues se han quedado descubiertas porque apenas se han implementado este tipo de vacunación. Y en el caso de, al menos también igual, desde el año pasado se inició ya de forma general la vacunación a las mujeres que viven con VIH para justamente pues disminuir los riesgos. Recordemos que el vivir con VIH incrementa de forma potencial el tema del poder tener cáncer. Entonces, bueno, ya para finalizar, yo me quisiera, la verdad que muy rápido, como conclusión, es hacer lo que nos corresponde, conocer por qué estamos haciendo esto de hacer la prevención. Entonces, tenemos que promover la vacunación. Ya les comenté, están pues en todos los centros de salud, hay vacuna y entonces, bueno, ¿qué nos corresponde? Informar a nuestra población y pues enviar a nuestros niños a la vacunación. Bueno, hasta aquí yo les agradezco mucho la ponencia, me quise ir muy rápido para darle tiempo a los demás ponentes. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora. Vamos a pedirle al doctor del Valle hacerle unas preguntas y después pasamos a hacerle a usted unos comentarios y preguntas, si nos permite. Entonces, yo le preguntaría al doctor del Valle, en su experiencia, ¿con qué frecuencia ha atendido pacientes con mujeres con lesiones neoplásicas en su consulta? ¿El doctor del Valle? A ver, ajá. Su micrófono está apagado. Bien, mientras contesta. Bueno, es muy importante hacer mención que lo que el doctor Van Hausen identificó fue la presencia de un virus, que es un virus circular que se mantiene en estado episomal, se llama, durante muchos años. Es un virus lento, es un virus que puede estar hasta 20 años sin causar lesión, y un día, por alguna razón, como decía también la doctora Jackie, cuando bajan las defensas, cuando la inmunología del cuerpo falla, entonces se abre el virus y produce daño, empieza a producir cambios en el tejido evolutivos hasta que llega a la neoplasia y causar ya una lesión oncológica. Esto es muy importante saberlo porque este virus tiene unas secuencias de ADN que se llaman tempranas, les pusieron en inglés las secuencias son E6 y E7, que significan early, secuencia temprana de replicación, que justamente afectan un gen vigilante del ciclo celular, que es el gen P53, y esto daña a la protección que tiene la célula ante las mutaciones. Y una vez producida la mutación, entonces se evoluciona, no hay manera de detener el ciclo celular y se llega de la displasia a las diferentes alteraciones en las fases, que ya, como bien mencionaban las doctoras, según diferentes clasificaciones, como la clasificación de Bethesda o de Richard, cada quien lleva su clasificación favorita, y según eso se puede determinar los diferentes tratamientos. En general, pues es un cáncer que no debería de existir ya, porque hay manera de prevenirlo, y hay manera de detectarlo, y hay manera de tratarlo. Y esto es muy importante saberlo. Y por supuesto, pues quien tiene menos condiciones generales de salud, de cuidados, quien duerme menos, sí se ha comprobado que el sueño es muy importante. Ha habido investigaciones muy elegantes que han llevado a identificar los factores más frecuentes en los pacientes, las y los pacientes afectados, y entre ellos está el dormir bien, la presencia de estrés intenso también incrementa el desarrollo de la lesión, y la alimentación, entre más alimentación con oxidantes tiene la gente, es más probable que desarrolle el cáncer. Y de esa manera, pues sabemos mucho al respecto, que nos permite tomar medidas preventivas. También, en lo que se conecta el doctor Hernán, les comento que hace unos años un investigador mexicano, Berumen, encontró una variante mexicana de origen asiático, por lo que le llamó asiático-americano, que es más intensa, es del virus 16, si no me equivoco, que es diferente al virus 16 que se encuentra en otras poblaciones, y que quien tiene la variante
asiática tiene más probabilidad de rápido desarrollo y de malignidad de más alto grado. Entonces, también entre los virus hay diferencias y esto es importante a veces identificarlo. Pero con saber si existe la presencia del virus y tomar las medidas de vigilancia y de tratamiento es suficiente como para que disminuya la presencia del cáncer. Me parece que había una pregunta. No, doctor, es que el doctor puso en el chat, dice, no me da acceso a la cámara y micrófono. Entonces, Ah, estoy tratando de volverle a dar oh, o sea, que se le reactive, pero parece que correcto, no. cómo no. Y le ponía que Oh, si gustaba como entrar y salir, a ver si lo logra así. puede ser. Ujú. Hicieron una pregunta, doctora, en el chat. Dice, es la vacuna de 9 serotipos, ¿verdad? Una disculpa, voy ingresando. Sí, hablamos de la vacuna de 9 serotipos. Digo, la verdad es que no me quise enfocar en las vacunas bivalente y cuadrivalente porque pues, realmente ya están casi en desuso. Entonces, pues vamos por más, no por menos. Entonces, ahorita estamos con la 9 y ojalá haya una de 20. Sí, claro. Muy bien. Que el anfitrión no le permite entrar al doctor Hernán. A ver si... Tal vez si su ingeniero le intenta dar. Sí. Ingeniero, ¿le podría dar acceso al doctor del Valle, por favor? También la infección tuvo un incremento enorme a finales del siglo pasado y principios, y gracias a la conciencia y posteriormente al desarrollo de la PCR, creo que eso intervino mucho porque identificar un virus permitía saber el potencial cancerígeno antes de una lesión, incluso con un Papá Nicolau negativo y un virus positivo, los pacientes tenían que entrar en vigilancia. Y esto ha permitido también que haya disminuido de tal manera en el mundo, porque sobre todo, como bien decían las doctoras, en poblaciones de menos recursos, en tercer mundo, es más frecuente que, que en primer mundo, por la vigilancia, la alimentación, las condiciones de vida, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso es importante vigilarlo, no solamente para el virus del papiloma, sino para todo lo demás, ¿no? Vamos a ver si el doctor Hernán ya. ¿El ingeniero ya le permite la entrada? Doctora, hay otra pregunta, si gusta se la leo. Dice, ¿han observado Sí. involución del virus también en mayores de 64 años? Es una pregunta. Yo creo que la doctora Olga nos puede platicar un poquito de esta parte. La pregunta la vuelvo a leer. ¿Han observado involución del virus también en mayores de 64 años? La realidad es que desconozco. Lo que sí sé es que a mayor edad, mayor frecuencia del cáncer del cuello de la matriz, pero donde es más frecuente es a la edad de 25 a 54 años. Exactamente, yo tengo la misma información. Y no sé a mayores qué pasa. No, yo Porque porque sí, sí. usted, doctor. Gracias. Sí se sabe que un porcentaje de personas que adquieren el virus
tienen un porcentaje de un 30% aproximadamente, hombres y mujeres, creo que era mayor en hombres, pero bueno, da igual, de que el sistema inmunológico y las condiciones de vida eliminen al virus. Ahora, a mayor edad, pues las condiciones se van deteriorando y creo que es más difícil que el sistema inmunológico pueda eliminar al virus. Por lo tanto, es posible, yo lo plantearía como posibilidad, que sea más difícil que se elimine al virus o involucione, como preguntaron, a mayor edad, después de los 70 años. Aquí estamos viendo si ya no está. Activar audio. Ya entró. Ah, qué bueno, magnífico. A ver, nada más el video. Ya. Creo que, doctor Hernán, ya lo estamos viendo aquí en la entrada. ¿Ya me vio? Porque Sí, no sí. tengo... Bueno, vamos su nombre y lo escuchamos. Yo creo que Ok, ese porque es un buen principio. no me has hecho el anfitrión. Ah, ok. Es que no me da Bueno, acceso el anfitrión. Bueno, le podríamos hacer una pregunta. Claro, cómo no. Es decir, pregunta que en su experiencia, ¿con qué frecuencia has atendido pacientes con lesiones neoplásicas debidas al virus del papiloma humano? Y si ha tenido observación en diferentes estratos socioeconómicos. Bueno, el virus del papiloma humano es una infección pues, de las más frecuentes en la situación de la demanda de consulta. Yo especialmente, que a mí me llegan muchas pacientes referidas con diagnósticos. Aquí la situación especial con el virus del papiloma es que debemos tener en cuenta dos cosas muy importantes. Es muy diferente una paciente que se infecta con el virus de papiloma entre los 15 y los 30 años y una paciente que se infecta después de los 30 años. Está bien estudiado que las pacientes jóvenes inmunocompetentes, vamos a aclarar porque hay pacientes jóvenes que tienen problemas de inmunidad, pero la paciente inmunocompetente, prácticamente el 90% de las pacientes van a eliminar el virus únicamente mejorando sus casos de nutrición, mejorando la microbiota vaginal y cambiando hábitos de vida. No le tenemos que hacer absolutamente nada. Solamente un 10% puede persistir el virus y llevarlas a una infección persistente y potencialmente a una infección que se haga prolongada y con un riesgo de una lesión de alto grado. Ahora, en las mujeres de más de 30 años, habitualmente vamos a encontrar que esa persistencia puede aumentar hasta un 30, un 40% y nada más un 60, un 70% se van a remitir por sí mismas. Y también, bueno, hay que considerar ahí tres tipos de cosas. Uno, qué tipo de virus es el que porta la paciente. Dos, qué tipo de alteración citopática tiene. Y tres, cuáles son sus condiciones de inmunidad, porque de eso va a depender la vigilancia o el manejo que se haga en esas pacientes y también la fertilidad de esas pacientes para no hacer tratamientos mutilantes en pacientes muy jóvenes con deseos de fertilidad. Y otra cosa muy importante que hay que comentarle a los médicos es que virus de papiloma no es igual a cáncer. Ahí son muchas condiciones, que es uno de los factores de riesgo más importantes, sí, pero no es el único. Hay otros factores que se involucran para que una paciente potencialmente pueda desarrollar una infección persistente y una lesión de alto grado. Y así como comentó las doctoras, aunque tengan una lesión NIC2 o NIC3 o lesión de alto grado, en el caso del NIC2, hasta un 50% van a remitir, un 30% van a persistir y un 20% pueden evolucionar a un NIC3 o más. E inclusive un NIC3, un 30% puede remitir, un 30% persiste y un 33% puede evolucionar a un carcinoma invasor. Entonces, una de las primeras cosas hay que tranquilizar a la paciente, explicarle esta situación de la realidad, qué edad tiene, qué fertilidad tiene, qué condiciones tiene de salud, si tiene alguna enfermedad que le involucre más que ese virus hubiera persistente y mejorar mucho su microbiota vaginal. Entonces, ahora, a mayor edad se ha visto que la persistencia es mayor. En la actualidad tenemos pacientes arriba de los 64 años o 60 años, que normalmente son pacientes que antes no se veía que se infectaran del virus,
pero nosotros lo llamamos lo que es el reciclaje sexual. ¿Qué es el reciclaje sexual? Aquella paciente que llega a la menopausia y en la actualidad muchas cambian de pareja, son viudas, se divorcian y tienen nuevas parejas sexuales. Esa paciente que tiene nuevas parejas sexuales y está en esa etapa de su vida, habitualmente ya no se protegen porque ya no se embarazan. Y entonces esa las predispone a reinfectarse o a tener una nueva infección. Y son las pacientes que vamos a tener con infecciones persistentes. ¿Por qué? Porque muchas de esas pacientes ya tienen otros tipos de problemas de enfermedades crónicas, resistencia a la insulina, diabetes gestacional, artritis reumatoide, muchas otras cosas que hacen que su inmunidad baje independientemente de la edad y puedan desarrollar lesiones de alto riesgo y tener cáncer invasores alrededor de los 65 años. Exacto, qué interesante, porque además sabemos que las hormonas incrementan el desarrollo de la lesión, ¿verdad? ¿Y qué sucede durante el embarazo, doctor? Seguramente ha visto pacientes con lesiones preexistentes y que se embarazan o con embarazo y que adquieren la infección. ¿Qué nos podría comentar al respecto? Bueno, aquí son dos cosas que son, digamos, un poco diferentes. La terapia hormonal, vamos a hablar de la anticoncepción en pacientes jóvenes, habitualmente va a provocar una eversión del tejido endocervical, lo va a exponer a un lugar donde habitualmente no va a estar. Esa eversión glandular o ectopia, como le quieran llamar, habitualmente va a exponer un tejido más fácilmente a que el virus tenga, ese tejido esté fuera de lugar y tenga más fácilmente microlesiones. De tal manera que esa exposición del tejido endocervical va a permitir que esa paciente en un momento dado tenga mayor riesgo, porque sabemos que el virus va a entrar por microlesiones en el epitelio escamoso o en el epitelio endocervical a través ya sea del trauma sexual o algún tipo de evento que se pueda dar que nos lesione, ya sea una infección o el uso de copa, alguna otra cosa que nos pueda dar lesiones a nivel del epitelio. Entonces, esa es una causa, por eso hablamos que la anticoncepción, cuando es mayor de 5 años, se expone más ese epitelio glandular y expone ese tejido a que sea más fácilmente infectado por el virus. Ahora, eso es hablando de la paciente que tiene anticoncepción voluntaria, digamos. Ahora, la paciente que se embaraza, vamos a participar que el embarazo va a provocar una eversión glandular por el propio efecto hormonal del embarazo. El embarazo es un estado inmunosupresor de esa paciente y muchas de esas pacientes van a desarrollar infecciones, ya sea micóticas, bacterianas o mixtas, que van a afectar la microbiota vaginal, van a disminuir la cantidad de flora, sobre todo de las familias de la Gasseri y la Sinai, que va a permitir más fácilmente que el virus permanezca, prolifere y pueda desarrollar lesiones de mayor grado, ¿no? Entonces, a una paciente que tiene más embarazos, potencialmente tiene más eversión y tiene más exposición en un momento dado a poderse infectar. Aunque le voy a decir, una paciente durante el embarazo tiene un comportamiento totalmente diferente a una paciente en el puerperio. E inclusive el trauma obstétrico del cérvix favorece a que el virus se retire, porque viene un proceso inflamatorio de regeneración que se lleva al virus y hace que la paciente desaparezcan las lesiones en el puerperio o en los siguientes 3 meses después de haberse aliviado la paciente, ya sea preferentemente por parto. Entonces, una paciente que tiene BPH le tiene mejor pronóstico a que libere el virus si tiene un parto natural a que si la sometemos a una cesárea. La única indicación de cesárea sigue siendo la obstrucción del canal de parto por condilomas acuminados o que veamos demasiados condilomas que aumente potencialmente la infección del bebé y pueda tener una papilomatosis laringea recurrente, que es un problema, pues como sabe la doctora, la pediatra, que no es tan fácil de tratar, ¿no? Exacto. Sí, porque durante mucho tiempo se dijo, no afecta más que el tracto genitourinario y la garganta y todas las demás mucosas no están afectadas, pero después se vio que sí había niños que al pasar por el canal del parto se adquirían el virus y había desarrollo del virus en laringe, faringe, etcétera.
Así Inclusive que qué la, bueno tomar en cuenta eso. Inclusive la indicación de Sahara se ha visto que la prevalencia del virus en líquido amniótico en una paciente con VPH es del 30%. Entonces, el hecho inclusive en la lactancia, en la leche puede haber un 3 a un 5% VPH cuando el paciente tiene infecciones por VPH. Entonces, dar una indicación de una cesárea por una infección por VPH o peor, por un antecedente de que tuvo VPH hace 5, 10, 15 años, no está justificado, ¿eh? No está justificado para nada. Ahora, en el caso de los bebés, cuando se llegan a infectar, los primeros 2 años se van a manifestar principalmente con verrugas cutáneas, principalmente con condilomas, habitualmente alrededor de genitales. Entre los 2 y 6 años va a ser papilomatosis recurrente juvenil y después de los 6 años se ha visto que presentan conjuntivitis por papiloma o que ya en los últimos estudios, en la última revisión que se hizo de un hospital infantil en Inglaterra, que es algo más grave, la relación con retinoblastoma en los bebés, en los niños, arriba de 6 años, que ya estamos hablando de palabras mayores. Sí, exactamente. Pues qué importante es ponerle todavía, mantener la atención en este virus, ¿verdad? Doctor, ¿y qué hay en relación con las parejas sexuales? La infección en los esposos, en los novios de las pacientes afectadas. ¿Qué tan frecuentemente se atienden, se hacen el diagnóstico, etcétera? Aquí tenemos que en el caso de hablar de los condilomas acuminados, que es el 6 y el 11, que habitualmente es altamente, que se contaminan mucho. Sí, el 50% de las mujeres que tienen condilomas acuminados, su pareja va a tener condilomas acuminados. 1 de cada 2 hombres va a tener condilomas acuminados, es altamente contagioso. Sí. A diferencia de los BPH que no dan condilomas acuminados, como pueden ser los de bajo riesgo que no dan condilomas o los de alto riesgo que desarrollan lesiones. Ahí le puedo generalizar que una paciente que tiene una infección por virus de papiloma humano de alto riesgo, hablando sintomática, no hablando latente, porque ya estaríamos hablando de una latencia, pues no es algo que nos vaya a dar un problema en un momento dado, sino la infección ya productiva o la infección transformadora del virus. Prácticamente 1 de cada 10 hombres va a tener lesión, aunque su mujer tenga lesiones de alto grado. El hombre libera más fácilmente el VPH y el promedio de vida que va a estar el VPH en el hombre va a ser en promedio entre 6, 12, máximo 18 meses, cuando una mujer puede llevarse hasta 36 meses sin tener una eliminación total del virus. El hombre tiene un comportamiento totalmente diferente. Tan así que el cáncer de pene no es tan frecuente. Si el cáncer de pene fuera frecuente como el cáncer cervicuterino, otro gallo nos cantaría. Exacto, sí, exactamente. Sí, pues muy bien, muchísimas gracias. No sé si haya más preguntas, doctora Jackie. Sí, está una pregunta. Dice, ¿es costo efectivo vacunar a varones de forma universal? Yo, pues, bueno, esta pregunta seguramente es para mí. A ver, aquí yo nada más le pongo un ejemplo del tema de cuánto cuesta a nivel público el primer año de atención de cáncer cervicuterino. Aproximadamente 100,000 pesos y a nivel privado alrededor de 500,000 pesos. La vacuna cuesta más o menos, ¿no? Vamos a ponerle 4,000 promedio. Entonces, creo que vale la pena y lo acaba de comentar el doctor. Finalmente, estamos enfocados en cáncer cervicuterino, pues porque son las mujeres las que se están muriendo, pero no, o sea, no nos olvidemos que pues hay una coinfección con los varones y también hay cáncer, pues de laringe, de pene, etcétera. Entonces, creo que no nos debemos de olvidar. Entonces, claro que vale el costo, o sea, es costo efectivo, sí vale la pena vacunar a la población. Además, recordemos que el costo a nivel privado de una vacuna de este tipo, pues obviamente es probablemente el doble de lo que le va a costar en masivo al sector salud la compra, ¿no? Entonces, yo estoy muy a favor y seguramente hoy no lo hemos visto, pero seguramente con los años vamos a ver el efecto de haber vacunado a niñas y niños en esta edad. Además, obviamente, las pruebas que se tendrán que hacer en su momento las mujeres. Le voy a leer otra pregunta, denme un segundo. Ay, me perdí aquí. Ajá. Dice, ¿existe algún avance en la propuesta de incluir la vacuna contra VPH en el esquema básico de vacunación?
y no solo proporcionarla a través de campañas. No, aquí no es en campañas, ya está en el esquema básico de vacunación. Recordemos, 10, 11 años, niñas y niños, es quinto año de primaria, y las niñas hasta los 14 años. Entonces, ya está como parte del esquema básico de vacunación y se extendió a las mujeres que viven con VIH. ¿Puedo Eh, hacer un comentario sí, claro, sobre el esquema de vacunación? sí. El esquema de vacunación autorizado por la OMS, no por ninguna asociación nacional ni nada, un grupo de expertos de vacunación de la OMS en el 2022, se dio un esquema de vacunación y se ratificó en el 2024 en una revista de Lancet, donde usted efectivamente en niñas entre 9 y 15 años, niños y niñas, una sola dosis es suficiente y los títulos de anticuerpo neutralizantes son suficientes para de por vida estar protegidos con la vacuna no navalente. Entre los 15 y los 25 hasta los 45 años pueden ser 2 dosis, 0 y 6 meses. Y únicamente 3 dosis de vacuna en pacientes inmunodeprimidos, abuso sexual y personal médico que maneja virus de papiloma humano. Y otra cosa bien importante que hay que saber, la vacuna, el fabricante dice que debe ser 0 y 6 meses o 0 en un año. Y una pregunta bien frecuente que le llega a los médicos, y a mí me llega mucho en el consultorio, que llega la paciente y dice, me puse la vacuna hace un año, ya se me pasó tanto tiempo, ¿tengo que empezar el esquema de vacunación o no? Está demostrado que si usted se puso la vacuna, tiene hasta 5 años para ponerse la segunda dosis y va a alcanzar los títulos de anticuerpo los mismos que si se lo hubiera puesto a los 6 meses o a los 12 meses. Eso significa que es el rescate del esquema de vacunación. Entonces, si una paciente se puso una vacuna hace año y medio y llega y dice que quiere su segunda dosis, es válida ponerlo y va a tener la protección igual que si se le hubiera puesto a los 6 meses. Hablando de pacientes inmunocompetentes, las 3 dosis son pacientes para inmunodeprimidos o abuso sexual. Quería comentarle eso. No sé si tenga algún comentario sobre eso, doctora. No, totalmente de acuerdo, doctor. Y creo que qué bueno y qué afortunado que usted lo comente, porque la verdad es que hemos ido contracorriente un poco, sobre todo con pues sí, con el tema privado de que estábamos como, pues ya no sé cómo decirlo, pero bueno, las 3 dosis y las 3 dosis, y a pesar de que ya hay estudios muy grandes, donde se observa Eso. que hay se logra esta inmunidad con una vacuna, tenemos que darle esa fuerza, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayor parte de la población no va a poder pagar esa vacuna. Entonces, lo que tenemos que hacer es acercar a la población a que se vacunen, en este caso a los niños y las niñas. Quiero comentarles que el avance en Querétaro de vacunación con VPH, con esta nueva estrategia de niños y niñas, para el año 2025 teníamos que haber vacunado alrededor de 44,000 niños. No quiere decir que sean los únicos que se tengan que vacunar, sino era la meta porque era cuando se iniciaba niñas y niños. Y resulta que para el cierre, o sea, lo que vamos, apenas se han vacunado la mitad. Digo, estamos apenas corriendo el año, pero esperamos pues alcanzar esa meta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Recuerden que para llegar a esa eliminación en general de los patógenos, necesitamos vacunar al 95% de la población. Digo, aquí yo me voy un poquito más alto. Entonces, tenemos que involucrar a la población para que acuda a su vacunación. Entonces, recordemos, no son campañas, la vacuna está en todos los centros de salud. Lo que sí es, no manden a una persona de 25 años, porque pues obviamente en este momento normativamente no se está dando esta vacuna. Y bueno, les voy a leer otra pregunta. Dice, en relación a la curación del virus VPH que se comentó en redes, descubierta por una doctora, ¿es verdad? Bueno, supongo que hablan de un estudio que se hizo creo que en la UNAM o aquí en El Querétaro, no poli, sé. el No poli. sé, no sé, yo desconozco el estudio, la verdad. Si me permiten, es una doctora del Politécnico, es Eva Ramón Gallegos, donde inició un tratamiento a través de una sustancia que de alguna manera permite ver dónde está la lesión y hacen un tratamiento de secuencial periódica de 3 días seguidos y dicen que han tenido muy buenos resultados. Y ella no lo inicia aquí en México, ya habían trabajado algunos médicos en Europa, sin embargo, aún está concluyendo el estudio. Perfecto. Pues bueno,
Creo que ya no hay más preguntas. Agradecemos la participación de nuestros ponentes de lujo. Una plática bastante interesante. Creo que se despejaron pues muchas dudas que se tenían, sobre todo los esquemas y los avances que se han venido dando, así como dice la doctora, es algo ambicioso, el 95% aquí en Querétaro, y pues esperemos que se logre, sobre todo porque sí es un cáncer muy bastante común y desafortunadamente se descubre en etapas ya muy avanzadas. Entonces les agradecemos su participación a la doctora Olga Elena Jerezano de la Rosa, a la doctora Jacquelina Guillón Roa y al doctor José Hernán del Valle Jiménez. Muchas gracias, los seguimos invitando a colegiarse y a seguir participando en estas pláticas mensuales que tenemos bastante variadas aquí en el Colegio Médico. Les agradecemos su participación esta noche. Muchas gracias y muy buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, muchas gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.